¿Qué es la nómina? La nómina es un documento que indica la cantidad de dinero que una empresa le paga a cada trabajador. Por ley, este documento debe emitirse un comprobante de pago donde se discriminen todos los conceptos eh, que se están allí liquidando. Y es una forma de certificar que una organización o una empresa está cumpliendo con la remuneración de sus empleados. Es decir, este documento o es un instrumento que certifica los diversos pagos que constituyen el sueldo de un empleado por parte de una organización. También puede entenderse por nómina a la plantilla de una empresa que refleja la cantidad de empleados que posee y el dinero que se les paga por su trabajo. Igualmente, este término se puede utilizar para referirse al dinero que percibe un trabajador. Mm, hay diferentes tipos de nómina. Está la nómina semanal, es cuando el trabajador recibe su pago cada semana o cada 7 días. Está la nómina catorcenal, es cuando el trabajador recibe su pago cada 2 semanas, o sea, cada 14 días. Está la nómina quincenal, es cuando el trabajador recibe su pago quincenalmente o cada 15 días. Y la nómina mensual es cuando el trabajador recibe su pago mensualmente o al final de cada mes, ya sea el 28, el 29 o el 30 o el 31, de acuerdo al término del mes. También hay unas nóminas por puesto de trabajo. Está la nómina para personal ejecutivo, la nómina que va dirigida a los altos ejecutivos de organización y que está constituida por información un poco más sensible y por tanto puede requerir más discreción. Y está la nómina para trabajadores, se refiere a la nómina habitual que se entrega a los empleados de una empresa. Algunas organizaciones pueden clasificar y agrupar esta nómina según los puestos de trabajo de cada empleado. La nómina tiene unas características, eh, em, por ejemplo, los datos identificativos de la empresa. Esta es la información relevante que ayuda a identificar de forma sencilla a la empresa, como con el nombre completo, la razón social, el NID, la dirección, los puestos de trabajo, los códigos de cada empleo o del nivel jerárquico. También los datos identificativos del empleado contienen información básica del trabajador, nombre, número de identificación personal y corporativo, tipo de contrato, categoría y antigüedad en la organización. El tipo de salario indica cuánto tiempo el trabajador recibirá su pago. Están las percepciones salariales, que es el dinero que recibe el empleado por su trabajo, y en esta sección pues se contemplan los detalles de este pago, además de las remuneraciones extras. Están las deducciones y el descuento que se aplica en la nómina y puede venir de diversas fuentes, como impuestos, seguridad social, anticipos, embargos, etcétera. Y está la base de cotización, que es el pago que recibe un trabajador que es dado de alta en nómina. El monto es reflejado en bruto y se incluyen las horas extras, los pagos extras, las vacaciones pagas, etcétera. Y está el líquido a percibir, que es el sueldo neto que percibe el trabajador, y está la información final. Y en esta sección se declara el sitio de emisión, la firma de ambas partes, trabajador y empresa, y el sello correspondiente si es necesario. Bueno, esto como información general. Pero para, mm, es importante que para eh, la cotización y liquidación de esos factores, entre los factores a liquidar en la nómina, eh, está todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y es importante aquí definir sobre algunos términos eh, muy importantes eh, que pueden permitirnos clasificar estos factores salariales.
Recordemos que que el sistema de seguridad social en Colombia es el conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales puede tener acceso las personas y la comunidad con el fin de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Y para esto, el Sistema General de Seguridad Social está integrado eh, por eh, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, eh, que está conformado, estructurado por unas entidades territoriales y que están vigiladas por la Superintendencia Nacional en Salud y además otros entes de control y vigilancia en Colombia, como el Ministerio de Salud y la Protección Social, que son organismos de coordinación, dirección y control. Están las entidades promotoras de salud, las GPS, que son las encargadas de afiliar y recaudar todas las cotizaciones y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud a todos los afiliados. Y están las instituciones prestadoras de salud o IPS, es toda la infraestructura de hospitales, clínicas y laboratorios, entre otras farmacias, entre otras instituciones son los encargados directos de prestar los servicios de salud a los usuarios o a los afiliados. Este sistema general de seguridad social en salud tiene un objetivo, es la de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población. Y dentro de sus funciones está em, brindar mejores servicios de calidad a la población de forma incluyente y equitativa, y en un ambiente sano y saludable, de acuerdo al artículo 157 de la Ley 100 del 93. Mm, Es importante entonces aquí también aclarar que para acceder al Sistema General de Seguridad Social de Salud se puede realizar a través de la afiliación de una EPS como parte del régimen contributivo o el régimen subsidiado. Y esto pues depende de la capacidad económica que tenga la persona. De acuerdo a lo que está establecido en el artículo 236 de la Ley 1955 del 2019, eh, existe unas características para pertenecer a uno u otro tipo del régimen de afiliación al sistema de seguridad social en Colombia. Voy a compartir con ustedes un video sobre este tema de los regímenes de salud. Regímenes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Régimen contributivo. Personas que tienen capacidad de pago. Estas personas son vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados, trabajadores independientes con capacidad de pago. Régimen subsidiado. Pertenece a la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago, identificada en los niveles 1 y 2 de la encuesta CISBEN. Poblaciones especiales que el gobierno ha definido como prioritarias y que no se encuentran afiliadas al régimen contributivo o pertenecen a un régimen especial o de excepción. Población en condición de desplazamiento, comunidades indígenas, desmovilizados del conflicto, población infantil abandonada a cargo del ICBF, personas mayores en centros de protección, ROM, entre otras. Personas vinculadas al sistema. Son aquellas personas que, por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado, tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado. Entonces, como se puede observar, en el régimen contributivo se encuentran las personas que tienen capacidad de pago y debemos realizar los aportes correspondientes a la norma
según su vinculación, según la vinculación que tengamos laboralmente. Y esta puede ser de forma dependiente o como trabajadores independientes o contratos de prestación de servicio. La primera forma, como trabajador dependiente, pues hace referencia al personal vinculado con un contrato laboral eh, a término fijo o indefinido, y la segunda hace referencia a las personas que prestan servicios profesionales especializados o técnicos. Para realizar los aportes correspondientes, pues existe un índice de base de cotización para cada uno de los trabajadores, y esto se denomina ingreso base de cotización o IBC. El ingreso base de cotización se considera mm, mm, eh, como ese monto del salario de ingreso de los trabajadores, tanto dependientes como independientes, que permite determinar los aportes al sistema de seguridad social. Entre estos aportes se encuentran los de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, y debe realizarse con unos porcentajes específicos. En salud es el 12.5% mensual sobre el ingreso base de cotización. Riesgos laborales o ARL, si es, depende del tipo 1, 2, 3, 4, 5, que va del 0.522% hasta el 8 punto y pico por ciento. Y está el aporte de pensión, que es el 16%. Mm. En lo que En lo que respecta a los aportes de seguridad social, se deben tener en cuenta unos aspectos importantes según el trabajador que haga parte del régimen contributivo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica ustedes están viendo que si es un trabajador dependiente, eh, el empleado se le deduce el 4% y el empleador debe contribuir con el 8.5% para cumplir con ese 12.5% en aportes de salud. En pensión, el empleado se le deduce el 4% de su ingreso base de cotización, y el empleador da el aporte del 12% mensual sobre el ingreso base de cotización. Y en cuanto a riesgos laborales, si es dependiente, el empleado no paga no se le hace ningún aporte, todo va por cuenta del empleador, dependiendo del tipo de riesgo, 1, 2, 3, 4 o 5. Si es trabajador independiente, el empleado o el prestador de servicios debe pagar el total del 12.5% mensual sobre el ingreso base de cotización, y en pensión el 16%, y todo el porcentaje de acuerdo al tipo de riesgo, de riesgo laboral en el que esté vinculado con ese contrato de prestación de servicios. Eh, Bueno, aquí es importante que al momento de realizar o determinar el ingreso base de cotización se tenga en cuenta unas indicaciones como el valor de los aportes al sistema general de seguridad social. em, Debe estar determinado por el ingreso base de cotización. Y para los trabajadores dependientes, ese ingreso base de cotización tendrá en cuenta el salario básico más los pagos mensuales adicionales que constituyan salario. En el caso de un periodo de licencia de maternidad o incapacidad, el ingreso base se debe reportar con el valor de la licencia o incapacidad. Y para los trabajadores independientes, el ingreso base de cotización corresponde al 40% del valor mensualizado del contrato. Entre los trabajadores independientes se encuentran independientes con un contrato de prestación de servicios, independientes de cuenta propia y rentistas de capital. Su ingreso base de cotización se aplicará después de descontar las expensas o gastos necesarios, y podrán hacer uso del esquema de presunción de costos.
Es importante aquí recordar que un reporte erróneo del ingreso base de cotización puede hacer que la unidad de gestión de pensiones y parafiscales califique al empleador independiente como inexacto. Eh, el ingreso base de cotización para trabajadores dependientes está regulado por el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este ingreso base, pues, básico, se tiene en cuenta más a que otros pagos que se perciban de manera mensual y se constituyan salario. Eh, bueno, por ejemplo, tenemos en pantalla un ejemplo de un empleado dependiente que gana más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y además recibe una comisión por ventas. Y a partir de ese supuesto, un trabajador tiene un salario básico de 2.500.000 y gana comisiones por ventas mensuales, que estas varían de un mes a otro. En el mes que acaba de terminar, este trabajador ganó por concepto de comisiones un total de 500.000 pesos. Entonces, de acuerdo a lo establecido, se debe realizar el pago de aportes de seguridad social del mes inmediatamente anterior y se debe tomar el valor del salario básico más el valor de la comisión, que serían 3 millones de pesos. Y por otra parte, es importante resaltar que para este caso, donde el trabajador cobra comisiones por ventas y estas pueden variar, se deberá tener en cuenta cada mes el valor percibido por ese concepto. Entonces, ustedes ven en la tabla que de salud se le hace un aporte del empleado, la deducción del 4% sobre esos 3 millones de pesos, que serían 120.000 pesos, y el empleador debe pagar 255.000 pesos sobre ese mismo ingreso eh, base de cotización, para un total del 12.5% de salud, que sería equivalentes a 375.000 pesos de ese mes. Y en pensión, sobre ese mismo ingreso base de cotización de los 3 millones de pesos, al empleado se le hace la deducción de 120.000 pesos o le corresponde pagar ese valor, y al empleador le corresponde pagar el 12%, que equivalen a 360.000 pesos, para un total mensual en pensión del 16% de 480.000 pesos. Y en riesgos laborales, el empleado no paga nada, y al empleador sobre los 3 millones de pesos, y en el riesgo 1, para este caso es que es 0.522% mensual, es un total de 15.660, que lo paga totalmente o está a cargo totalmente del empleador. Entonces, si miramos los totales, el total a pagar solo en, en lo básico, que son esos 3 factores salariales, que es un equivalente de 870.660 pesos mensuales en aportes de seguridad social. Bueno, ese ingreso base de cotización para trabajadores independientes varía de acuerdo debido al tipo de contrato. Y como trabajadores independientes, pues se está obligado a pagar la seguridad social eh, para que las personas que ganen igual o más de un salario mínimo legal mensual vigente. Hay que tener en cuenta que los trabajadores independientes se clasifican como independientes con contrato de prestación de servicios, trabajadores por cuenta propia, comerciantes, como por ejemplo comerciantes o rentistas de capital. De acuerdo al artículo 244 de la Ley 1955 del 2019, el ingreso base de cotización será el 40% del ingreso mensual que recibe el trabajador independiente. Eh, de acuerdo, pues esto también está regulado por la resolución 209 del 12 de febrero del 2020.
Entonces ahí en pantalla tenemos un ejemplo de una liquidación eh, de nómina para un trabajador con contrato de prestación de servicios. Eh, en este supuesto, el trabajador tiene un contrato de prestación de servicios por 6 meses con el objetivo de realizar una asesoría en la elaboración de un proyecto productivo por un total de 12 millones de pesos. Para la liquidación se debe tener en cuenta el valor por mes percibido según el contrato. Como el contrato es por 12 millones y el tiempo de contrato es por 6 meses, entonces eh, el valor mensual es de 2 millones por mes. Eh, y ese será el ingreso base de cotización, que según dice la norma debe ser del 40% de esos ingresos. Entonces, la liquidación de, de la seguridad social se hará sobre 800.000 pesos. Según ese dato, el trabajador independiente debe realizar esos aportes mensuales con un IBC de 800.000 pesos debido al valor y tipo de contrato. Y entonces esos valores eh, que debe, que debe asumir totalmente el trabajador independiente con un contrato de prestación de servicios en salud va a pagar el 12.5% mensual sobre esos 800.000 pesos, que para el ejemplo serían 100.000 pesos mensuales. En pensión sería el total del 16% sobre esos 800.000 pesos, sería 128.000 pesos. En riesgos laborales pagaría 4.176.000 pesos y en caja de compensación, que no es obligatorio para un trabajador independiente, pero si se quiere afiliar y desea pagar mes a mes, sería de 16.000 pesos para este caso, porque ese pago de la caja de compensación es el 2% mensual sobre el ingreso base de cotización. O sea, en total, este trabajador independiente debe realizar una planilla pila y pagarla por un valor de 248.176 pesos. Entonces, en el régimen contributivo, pues ya recordemos que se encuentran los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Y el medio de pago que se deben utilizar tanto los empleadores, que son los encargados de hacer el aporte al Sistema General de Seguridad Social, y los trabajadores independientes, que son los encargados directamente de realizar los pagos. En los dos casos, debe realizarse los pagos de los aportes mediante la planilla integrada de liquidación de aportes denominada PILA. La PILA es esos sistemas de información que calculan y liquidan la nómina según las novedades de la norma vigente. Y esto esto está regulado específicamente a partir del año del 2018, en el mes de septiembre, donde el pago de estos aportes de seguridad social integral y parafiscales debe efectuarse de manera vencida. Y esto quiere decir que el aporte del mes de octubre se debe pagar en el mes de noviembre y esto se realiza en los plazos establecidos de acuerdo con los últimos 2 dígitos del documento de identidad. Pues en consecuencia, para el mes de octubre, según el ejemplo, las EPS y las ARL deben prestar los servicios sin importar que los aportes se realicen al mes siguiente. Y en caso de ser contratistas, se deben seguir pagando los aportes y las entidades contratantes y tendrán que retener los aportes y pagarlos al sistema. De acuerdo al decreto 1273 del 2018. Para los trabajadores independientes deben realizar los aportes mes vencido, como lo dice la norma, y deben entregar al empleador copia de la planilla pila y adjuntarlo pues al informe de actividades según el caso que tenga establecido cada empresa y la cuenta de cobro para que el contratante efectúe y realice el pago correspondiente a los servicios prestados. Como trabajadores dependientes, él es el empleador el encargado de realizar el pago de los aportes a los trabajadores ante la pila
y para eso el empleador debe liquidar la seguridad social de acuerdo con una norma, y en este caso, y como se vio en el ejemplo anterior, el IBC se aplicará al salario básico más los pagos mensuales adicionales que constituyan salario. La nómina, como dijimos, se conoce como esos pagos mensuales o quincenales que el empleador o empresa debe realizar a los trabajadores que tiene vinculados mediante un contrato de trabajo. Entre estos pagos se encuentran el salario básico y el pago de otras adicionales devengados. Entre lo devengado se conoce como lo que el empleado gana en un mes o periodo a liquidar, y entre esos factores están el salario básico, las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos no dominicales y festivos, el auxilio de transporte y los viáticos. Entre las deducciones está el aporte de seguridad social por parte del trabajador, que es el 4% de salud y el 4% de pensión, el fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente, si es el caso, las libranzas, embargos judiciales, la cuota sindical, créditos o deudas con el empleador. Y en cuanto a las provisiones o apropiaciones, estas son las que debe asumir el empleador ante un contrato laboral. Esas provisiones o apropiaciones que debe asumir el empleador sobre ciertas prestaciones sociales, como son los aportes parafiscales y de seguridad social, además del salario, horas extras, recargos, entre otros aspectos, son, por ejemplo, en cuanto a prestaciones sociales, está la prima de servicios, debe apropiar el 8.33% mensual, las cesantías del 8.33% mensual, los intereses sobre cesantías del 12%, las vacaciones del 4.17%. Y en cuanto al sistema de seguridad social, debe guardar la provisión y apropiación sobre el 8.5% de salud mensual, aporte de pensión del 12.5%, riesgos laborales, depende del nivel de riesgo, y unos aportes parafiscales sobre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el 2%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3%, y la Caja de Compensación Familiar, el 4%. Vamos, para complementar el tema, a visualizar unos ejemplos sobre la liquidación de la nómina. Liquidación de nómina. Ejemplo 1. Para el siguiente ejemplo se tendrán presentes los valores vigentes para el año 2021. Partamos del siguiente supuesto. Un empleado que gana un salario mínimo legal mensual vigente devenga 80,000 pesos por conceptos de horas extra trabajadas, y aparte de eso recibe comisión por ventas de 200,000 pesos. Es importante recordar que los trabajadores que ganan igual o menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes deberán recibir auxilio de transporte, y este no se tendrá en cuenta para la deducción de seguridad social, pero sí para su salario o nómina neta. Liquidación de nómina para trabajador dependiente, ejemplo 1. En la siguiente tabla se puede ver cómo se liquida la nómina correspondiente a este trabajador. Se tienen los campos liquidación, concepto y aporte. En liquidación se tiene el valor devengado compuesto por los siguientes conceptos y aportes. Salario devengado, 908,526 pesos. Comisiones, 200,000 pesos. Horas extra, 80,000 pesos. Recargos nocturnos, no se presentan para este ejemplo. Trabajo dominical y festivo, no se presenta para este ejemplo. Auxilio de transporte, 106,454 pesos. Total devengado, 1,294,980 pesos. En liquidación, se tiene el valor de las deducciones, compuesto por los siguientes conceptos y aportes. Salud,
47.541 pesos. Pensión, 47.541 pesos. Fondo de Solidaridad Pensional, no se presenta para este ejemplo. Retención en la fuente, no se presenta para este ejemplo. Otras deducciones, no se presentan para este ejemplo. Total deducciones, 95.082 pesos. Lo anterior dará un neto pagado de 1.199.898 pesos. Liquidación de nómina para trabajador dependiente. Ejemplo 2. A partir del siguiente supuesto. Un empleado que gana un salario básico de 4 millones de pesos y en el mes terminado devengó 180,000 pesos por concepto de horas extras trabajadas. Es importante recordar que los trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos legales vigentes deberán aportar al Fondo de Solidaridad Pensional 1%. En la siguiente tabla podemos ver cómo se liquida la nómina correspondiente a este trabajador. Se tienen los campos liquidación, concepto y aporte. En liquidación se tiene el valor devengado, compuesto por los siguientes conceptos y aportes. Salario devengado, 4 millones de pesos. Comisiones, no se presentan para este ejemplo. Horas extras, 180,000 pesos. Recargos nocturnos, no se presentan para este ejemplo. Trabajo dominical y festivo, no se presenta para este ejemplo. Auxilio de transporte, no se presenta para este ejemplo. Total devengado, 4.180.000 pesos. En liquidación se tiene el valor de las deducciones, compuesto por los siguientes conceptos y aportes. Salud, 167.200 pesos. Pensión, 167.200 pesos. Fondo de Solidaridad Pensional, 41.800 pesos. Retención en la fuente, no se presenta para este ejemplo. Otras deducciones, no se presentan para este ejemplo. Total deducciones, 376.200 pesos. Lo anterior dará un neto pagado de 3.803.800 pesos. Liquidación de prestaciones sociales. Teniendo en cuenta el ejemplo 1 de liquidación de nómina, es decir, por un salario mínimo legal mensual vigente, procederemos a la ejemplificación de la liquidación de prestaciones sociales. En la siguiente tabla podemos ver los conceptos que hacen parte de las prestaciones sociales. Prima de servicios es igual al salario por los días trabajados dividido en 360 días, salario por 0.0833, es decir, 1.294.980 por 0.0833, para un valor de 107.915 pesos. Cesantías es igual al salario por los días trabajados dividido en 360 días, salario por 0.0833, es decir, 1.294.980 por 0.0833 para un valor de 107.915 pesos. Intereses de cesantías es igual a las cesantías multiplicadas por el 12% por los días trabajados dividido por 360 días para un valor de 1.079 pesos. Vacaciones es igual al salario por los días trabajados dividido en 720, es decir, 1.294.980 pesos por 0.0417 para un valor de 53.958 pesos. Lo anterior para un total de 270.867 pesos. Liquidación de aportes para fiscales. Teniendo en cuenta el ejemplo 1 de liquidación de nómina, es decir, por un salario mínimo legal mensual vigente,
Procederemos a la ejemplificación de la liquidación de los aportes parafiscales. Es importante tener presente que para los aportes parafiscales no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. En la siguiente tabla se pueden ver los conceptos que hacen parte de los aportes parafiscales. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2%, es igual al salario sin auxilio de transporte multiplicado por el 2%, es decir, 1.188.526 pesos por 0.02 para un total de 23.771 pesos. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 3%, es igual al salario sin auxilio de transporte multiplicado por el 3%, es decir, 1.188.526 pesos por 0.03 para un total de 35.656 pesos. Cajas de Compensación Familiar, CCF, 4%, es igual al salario sin auxilio de transporte multiplicado por el 4%, es decir, 1.188.526 pesos por 0.04 para un total de 47.541 pesos. La suma de lo anterior resulta en un total final de 106.967 pesos.